Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, dice el Señor. Bienvenidos, hoy 30 de marzo de 2026. Hoy el Señor nos da una lección muy importante. Número 1, tenemos que creer que Jesús es el dador de vida, que a Él lo tenemos que escuchar, a Él lo tenemos que honrar, porque Él entregó su vida sin reproche, sin recompensa, más por el perdón de nuestros pecados. Jesús entrega y no hablará y no gritará, porque su misión tenía que cumplir. Ustedes y yo tenemos una misión que cumplir, entregar todo lo que somos para el Señor y creer en su palabra para poder entregar todo. De lo contrario, no lo hacemos las cosas a medias, y debido a eso, mucha gente no tiene fe por causa de nosotros que no creemos en el Señor total, porque lo creemos a media o parcialmente. Bienvenidos. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Mire a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no habrá oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchan su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración en cuando se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, y te llamaré, te tomaré de la mano, y he formado que te he constituido alianza de un pueblo, luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazamorra en los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos, adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temeré mi corazón, aunque cuando haga la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espera ver en esa misma vida, armarte de valor y fortaleza. En el Señor confío. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se le enjugó con su cabellera. Y la causa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariot, uno de los discípulos que
que él iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto dijo no porque le importaba a los pobres, sino porque era ladrón y comía, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrá siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes le deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, esta es la noticia. La noticia es lo siguiente. Mire, número 1, esta situación que hoy el Evangelio nos presenta es que Jesús visita a Lázaro antes, o sea, 6 días antes de la Pascua. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que nos deja un mensaje que nosotros debemos ser agradecidos. Jesús nos visita siempre. Cuando ustedes y yo en este tiempo creemos en Él está con nosotros. Pero cuando no lo creemos, ¿cómo lo vamos a creer que Jesús está vivo? Solamente aquel que tiene fe de creer. Por eso el Señor vuelve a la casa de Marta y María para festejar una cena con ellos. Y María le ofreció una cena para agradecer a Jesús por ese milagro. Y nos dice la Escritura, el gesto que María tenía era de un agradecimiento total. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta cuando el Señor nos cura, nos sirve o nos da una vida nueva. A veces nosotros no lo creemos, a veces nosotros nos dejamos de servir. Recibimos el milagro y ahí nos vemos. Esa es falta de obediencia a su palabra. Número 2. Entre esa forma en ese evento que Jesús presenciaba, hay gente que son envidiosas, hay gente que no les gusta. ¿Por qué? En primer lugar, dentro del ministerio de Cristo hay uno que no actúa bien. Eso nos pasa en todos los lugares. En este caso, el ministerio de Cristo. Judas, que andaba ahí con ellos, que era discípulo del Señor, quien le dio autoridad para sanar enfermos, para evangelizar, para que el Señor sea reconocido. Pero sin embargo era el que dijo, ¿por qué no se ha ofrecido? Porque Marta no le gustó. Número 1, no le gustó que María haya ungido los pies. Miren, nos dice que María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico. María no le gustó, o sea, lo que hizo María no le gustó a Judas, porque le empezó ahí sí a perfumar los pies del Señor con un perfume caro. ¿Cuál es la razón? Que Judas no le pareció bien porque él era ladrón. Pero en el sentido teológico, que Marta, por agradecimiento, le ungió los pies del Maestro, y dice el perfume caro se llenó el aroma fuerte entre la casa. Eso nos podemos ver un poquito
cuando ustedes y yo ofrecemos al Señor con todo el corazón, con todo gozo, con todo el amor, nuestra oración será escuchada por otros y esta esencia puede conquistar a más corazones, puede conquistar a un arrepentimiento de muchos. Cuando nosotros olemos a Cristo, cuando nosotros llevamos ese perfume que Cristo está vivo, entonces muchos se acercarán a ese ministerio de Cristo. Pero ese perfume cuando Judas Iscariote dijo, ese perfume era bueno, haya vendido con 300 denarios, porque es el valor. Dáselo a los pobres. Pero Judas era el que no le interesaba a los pobres y más interesaba porque era el ladrón, porque estaba encargado de la bolsa. Pero Jesús le sacó un buen mensaje ahí. Jesús le dijo, déjalo. Eso está guardado para mi sepultura. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que hacer algo para el Señor. ¿Qué es lo que vamos a guardar para la sepultura del Señor? El Señor es tu resucitado, el Señor está en el trono, el Señor está a la derecha del Padre, según nos dice la palabra y la fe. Pero nosotros tenemos que guardar algo para el Señor, es nuestro servicio, nuestros esfuerzos, nuestra entrega total, para que cuando Él venga le tenemos preparado el camino recto, con muchos corazones, para que el Señor hará justicia, que todo fue escuchado, como nos dice en la primera lectura, que es enseñado en todas las islas, que todo sea escuchado el mensaje. Ese es nuestro deber de poder hacer las cosas bien, aún servicios, no el valor, no tu tiempo, más bien tu entrega al Señor. Pero de entre todo esto hay una envidia, la envidia de los judíos. ¿Por qué? Porque Lázaro había resucitado por la misericordia de Dios, porque Jesús había hecho la obra, el milagro de haber resucitado. Entonces los judíos no le parecía bien, por envidia, porque le quitaban sus honores, porque le desacreditaba a ellos, y Jesús se daba a conocer más, y por eso lo quería matar a Lázaro y lo quería quitar a Jesús también. Y por eso ahora lo vemos desde la pasión del Señor, cuando hemos encontrado que sí, Jesús hacía muchos milagros y debido a eso lo querían quitar la vida de él y lo habían planificado. Y por esos 6 días de la Pascua ya el Señor estaba preparando su camino, su entierro según ese perfume. Bienvenidos.